Las causas. Las causas de esta informalidad laboral. ¿Cuáles son las causas? Dice insuficiente crecimiento en relación a las necesidades de la fuerza laboral. Lo que vimos al inicio. ¿Ya? El problema de la informalidad laboral es que los puestos de trabajo pueden crecer hasta por nuevas empresas, por el desarrollo tecnológico, ¿no? El desarrollo de la sociedad, etcétera, pero no crece en relación a la fuerza laboral. En pocas palabras, hay más fuerza de trabajo, fuerza laboral, que empleos hay, formales, obviamente. Entonces, esta es una característica de los países en vía de desarrollo porque a pesar de que muestran modernidad, dice que tampoco sí, crece la modernidad y por ende crece la necesidad de puestos de trabajo formales, pero no se da en todos los sectores. Entonces, la economía capitalista no absorbe a todos los trabajadores que están en el mercado. Estos trabajadores que no son absorbidos por el empleo formal, no les queda otro que pasar al empleo informal y buscar un autoempleo. Ejemplo, chicos, cuando ustedes salgan de la universidad, ¿quién les asegura que van a tener un puesto de trabajo? Su esfuerzo, sí, pero me gustaría decir que el de todos, y eso no necesariamente es real. Entonces, muchos, ¿qué hacen? Se decantan por el comercio, se decantan por comprar o vender. No necesariamente, ¿ya? Es que vas a conseguir un puesto de trabajo formal cuando salgas. La idea es que en el tiempo lo consigas, porque tiene más beneficios, tiene más seguridad, pagan más, etc. Excesiva rigidez normativa que solo permite participar formalmente en la economía a una pequeña élite. Muy bien. Hablamos de la excesiva rigidez normativa que solo permite participar formalmente en la economía a una pequeña élite. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Lo que pasa es que las reglas, los marcos normativos exceden mucho a lo que realmente el mercado puede ofrecer. No se ve realmente los deseos, preferencias, sino buscas cumplir reglas que son muy rígidas a la hora de evaluar los mercados laborales nacionales. ¿Por qué? Porque el problema es el siguiente, ¿ya? Las contrataciones y los despidos de los empleados, así como los regímenes de impuestos, los regímenes de contratación, los incentivos para generar temas formales, realmente están desfasados de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? La normativa pone muchas trabas de repente para algunos sectores y para otros no. Para otros hay poca rigidez en ciertas normativas y para otras hay menos. Por ejemplo, este tema de la nueva ley universitaria donde exige que ahora los docentes universitarios tengan maestría como mínimo. Es una rigidez del mercado global que busca competitividad en este rubro. Y el problema es que no todos tienen la oportunidad, y hay que decirlo, cuando se puede hablar, no todos tienen la oportunidad, chicos, de poder pagar una maestría. Las maestrías no son baratas y es un tiempo extra donde tienes que, a la hora de trabajar, tienes que medir tres cosas. Tienes necesidad de trabajar, tienes que estudiar y también al mismo tiempo tienes que tener una familia. Entonces, no todos tienen esa oportunidad de hacerlo y por eso, ¿qué queda? Ser informal. A pesar de que hay buenos profesores académicamente hablando, no han tenido la oportunidad o no pueden sacar la maestría porque no tienen los ingresos extra, porque no es que te lo pague la empresa o la universidad. Entonces, ¿qué les queda? Entrar al mercado informal de academias, de algunos colegios, donde no te piden la universidad tan alta, pero tú estás preparado para enseñar de repente en la universidad o ya has enseñado en la universidad y simplemente no puedes estar de forma con un empleo formal y tienes que simplemente aceptar este empleo informal, donde te van a pagar por recibo por honorarios, donde te van a pagar sin ningún beneficio, etc. Ahora, otra causa es cuando los costos de inscribirse al marco legal, o sea, estar dentro del marco legal y normativo de un país, son superiores a los beneficios que conlleva. ¿Qué pasa si yo pongo yo soy informal y deseo volverme formal? Poner una tienda, pagar impuestos, contribuir a todas las normativas de la ley, sacar mi permiso, todo.
pero al pagar todo eso no tengo beneficios, o mis beneficios son mínimos. Entonces no me conviene seguir siendo informal. El problema es que la normativa y los beneficios de ser legal, formal, tiene que compensar, ¿ya? Tiene que compensar grandemente los beneficios que conlleva esto a los gastos que conlleva el tener esta inscripción o este marco normativo que muchas veces, ¿ya?, no genera algo real para ti. ¿Por qué? Imagínate que tú vendes helados, ¿ya? O lo vendes en un carrito o tienes tu Tecnopor y vendes así por unidad, ¿ya? Pero de repente se te ocurre ser formal porque ya no quieres que te voten, no quieres que te estén quitando la mercancía y alquilas una tienda. La pregunta es, el pagar una tienda, el permiso, todo eso, te llevaría a poder, pagando todo lo que me da la normativa, permiso, carnet de sanidad, etcétera, todo, ¿no? Después de pagar todo, ¿te deja algo de ganancia esta actividad? No. Entonces muchos prefieren seguir siendo informales porque así todavía conservan un margen de ganancia para ellos. Hablemos de los costos de la formalidad. Está claro, chicos, la burocracia es muy grande en nuestros países, en nuestro país sobre todo. Está de más decir que los trámites son largos y complejos, a pesar de que yo me puedo sacar el sombrero en varias instituciones, como por ejemplo, ya la RENIEC, entregar sus productos antes demoraban meses, semanas. Hoy por hoy lo puede hacer en una máquina. Tengo que sacarme el sombrero. Pero el volverme parte de un mercado formal en muchos sectores es demasiado engorroso. Muchos papeles, muchos reglamentos, muchos requisitos, muy caros y que al final, como ya hemos dicho, no me conlleva ningún beneficio. Entonces, el costo de inscribir, registrarlo, todo eso, tiene un valor para la persona, ¿no?, y para el Estado. Pero mantener esos registros, porque no es un pago único, sino es mantenerlo, pagar los impuestos, los beneficios, el manejo ambiental, la salud, etcétera, es un costo que no todos los negocios obtienen las ganancias necesarias para poder cubrirlos y ganar ellos mismos. Entonces, a veces mucha gente se desanima en el sector antes de poner una empresa o ya estando en el sector informal para volverse informal porque los trámites y en general la formalidad es muy engorrosa en su totalidad. Ojo, no todos son cosas negativas por las cuales no debería uno o no puede uno volverse formal. Claro, acá hemos visto las cosas que nos impiden ya volvernos formales. Pero ahora veamos el beneficio realmente de la formalidad. ¿Pero qué beneficio trae, profesor, cuando no puedo cubrir la ganancia o todo eso? Pero si puedes cubrir la ganancia, tú podrías tener algún beneficio al querer volverte formal, porque la informalidad lo siguiente es que con el tiempo, si tienes un mercado, poder volverte formal. Respaldo en los procesos judiciales y protección policial o frente al abuso y el crimen. ¿Por qué? Al tú pagar impuestos, tú tienes derecho de cierta asesoría gratuita de parte del Estado. Y obviamente a que la policía te ayude frente a un abuso o un crimen. Hemos visto mucho cómo la policía, el serenazgo, maltratan a los informales. ¿Ya? Eso es incómodo. Puede ser un tema discutible, ¿no? Que no es justo, que sí es justo. El problema es que si tú eres formal, nadie te va a botar de ningún lado, más bien te van a proteger, más bien frente a un robo tú automáticamente puedes llamar a la policía y hacer todas las denuncias que puedan ser necesarias y puedes tener también la asesoría en los procesos judiciales de parte del Estado, porque pagas tus impuestos. Ahora, también tendrías acceso al crédito. Como formal, al ser una empresa formal, tendrías acceso al crédito, a microcréditos, a pequeños créditos de parte del Estado. La expansión de mercados internacionales evita el pago de sobornos y multas. Lo que pasa es que al yo ser un mercado formal y poder tener la oportunidad de crecer a nivel nacional o internacional, ¿ya?, evita los sobornos y multas. ¿Por qué? Yo creo que ya han visto el gran trabajo de un alcalde en particular, ¿no es cierto?,
hablemos de la victoria realmente. Y al ser formal evitas los pagos de cupos, ¿ya? Las extorsiones, ¿ya? Las multas que te da la municipalidad, los sobornos que te pide la municipalidad misma. Pero cuando tú eres formal, te deshaces de toda esa parte porque tienes la protección de la policía, del Estado, ¿no? Y vuelvo a decir, un beneficio de la formalidad es que los beneficios se reducen cuando los servicios públicos no son de gran calidad. Es decir, cuando los servicios públicos no son buenos, la gente no los usa y por ende no genera ninguna utilidad o ganancia. Como ya veníamos hablando de productividad y estructura productiva informal, hicimos mención que el 73% de la población económicamente activa PEA, empleada en el Perú, es informal. ¿Ya? Miren cuánta del PEA es informal. Claro, profesor, pero usted dijo que del PEA, ¿ya? El 10% era formal, ¿ya? 10% formal y el otro informal sería 83%. Pero recuerden que el PEA también tiene desempleada, que es el otro porcentaje que queda. Entonces, la mayor parte del PEA, que es la población económicamente activa, la población que está en a trabajar, trabaja, ¿ya? Está trabajando en el sector informal. ¿Por qué? Porque no en todas las empresas hay planilla. Ahora, el sector agropecuario concentra el porcentaje más alto de población ocupada y es de lejos el menos productivo. ¿Por qué? Y ahí viene el tema de productividad y estructura productiva informal. El tema agropecuario, es decir, los campesinos y todo eso, ¿ya? El sector agropecuario tiene el más grande número de población ocupada, es decir, ¿ya? La mayoría de los trabajadores trabajan en el sector agropecuario y dice es poco productivo. ¿Por qué? Concentra la cuarta parte de los trabajadores del país. O sea, la cuarta parte de todos los trabajadores del país está en el sector agropecuario. Y es informal, dice. Los datos del INEI, solo el 3% es formal. Esta baja productividad del agro se relaciona estrechamente con el mayor empleo informal. Y dice, otros sectores con alta informalidad son los sectores de transporte, restaurantes, transporte 20% y alojamiento 14% es formal. Entonces, este sector, dice, informal, se ubica alrededor del 60% del empleo, pero participa solo en el 20% del PBI. ¿Qué quiere decir? Porque es una baja productividad. El problema es que estos empleos con ingresos precarios y con escasa o ninguna calificación se dan en este sentido. La mayor parte de la población en edad activa trata con el tema de que aquellos que contratan más personas no necesariamente son los más productivos, sino por el contrario, son los menos productivos, porque la mayoría que contrata lo hace de manera informal. Entonces, cuando la mayoría de las personas, los trabajadores, es informal, hay una relación estrecha con la productividad formal. ¿Por qué? Si yo en mi empresa o en mi sector contrato a mucho personal informal, significa que este sector tiene una tasa automática de productividad baja. Que quiere, en pocas palabras, decir, si por ejemplo yo tengo unas chacras y quiero producir para exportar, contrato una gran cantidad de gente, pero esa gran cantidad de gente le pago por recibo por horarios. Entonces simplemente se quedó como productividad baja. Entonces acá podemos hacer una fórmula. No una fórmula, sino una forma de entender. Productividad arriba se da cuanto menor es el empleo informal. Entonces como ven, está en relación inversa. Cuando la productividad es baja, el empleo informal es alto. Un poco para que puedan entender esta relación.
Si el empleo informal es bajo, la productividad es alta, porque significa que hay más gente con empleo formal y la gente con empleo formal es más productiva. La productividad es baja y eso demuestra que hay un mayor empleo informal. Esa es la relación que hay en este punto. Ahora veamos este gráfico del aporte del sector informal al PBI de 2015. Sector informal 12,9, sector formal 80,8. PBI total 602 millones. Aporte al empleo 2015. El empleo formal es 26,8. El empleo sector informal es el naranja. El empleo informal en el sector informal es 17,2. ¿Qué quiere decir acá, profesor? Primero, que el empleo informal es bajo del total del empleo. ¿Ya? El empleo formal es bajo y que el empleo informal es mayor, 73,1. El empleo del sector informal es un monto y el empleo del sector formal también es otro. ¿Por qué? El empleo informal del sector formal, recuerden, son personas que están por recibo por horarios trabajando para empresas formales que pagan todo, pero no nos pagan los derechos por estar en planilla. Entonces, acá ven el empleo de acuerdo al sector. Primero, el sector informal, hay más sector formal que informal. Y la disgregación de este sector formal es total de empleo, empleo formal, sector, empleo sector informal y empleo informal del sector formal. Entonces, recuerden, el empleo formal, empleo en empresas, empleo informal, el empleo que no paga en las empresas, y el empleo informal en el sector informal. Solamente esto va a demostrar la diferencia, ¿ya?, que hay a mayor contribución del PBI, menor sector informal. A menor contribución del PBI, entonces, a menor contribución del PBI, mayor es el sector informal. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? A mayor contribución del PBI es menor el sector informal porque hay más sector informal y el sector informal abona, el sector informal contribuye más al PBI. Entonces, a menor contribución es que el sector informal es más grande y es el que menos contribuye en el PBI. Entonces, eso es en el sector informal, la contribución al PBI. ¿Ya? También hay una relación inversa. Pero hablando del aporte del empleo, 2015, del total del empleo informal, ¿ya?, por ejemplo, del aporte del empleo, más del 70% es informal. Entre el empleo del sector informal y el empleo informal en el sector formal, más de el 73% es informal. Recuerden, el empleo dice que es 26,8 promedio. Lo que pasa es que para hablar del empleo informal, tengo que sumar dos cosas. Que el empleo del sector informal, ese sí lo entienden, más empleo informal en el sector formal. Es decir, el empleo del sector informal es el empleo que yo de ambulante, yo como dueño de una tienda, ¿no?, y que no pago ningún impuesto. Pero el empleo informal en el sector formal es aquel que yo trabajo para una empresa del Estado, una empresa privada, y me pagan por recibo por honorarios. Entonces, esas dos cosas dan el total del empleo informal en el Perú. Un poco para terminar de entender
el componente del empleo informal, tienen que entender que según el INEI, el trabajador empleado formalmente es casi 4 veces mayor que un trabajador informal. ¿Qué quiere decir? El valor, lo que me cuesta un trabajador formal es 4 veces lo de un informal. Recuerden, miren, yo sé que ustedes que me ven preferirían hablar del trabajo formal, pero recuerden, están viéndolo desde el lado del trabajador. Ahora míralo un poco desde el lado del empleador. Tener un empleado en planilla me cuesta 4 veces, ¿ya?, el de un empleado informal. Y puede generarme lo mismo. ¿Por qué? Pero profesor, eso es lo justo, eso es la ley. Sí, pero también tiene que pensar que esa empresa formal tiene que ganar. Y de acuerdo a la estructura económica, los impuestos y todo, si no redujera esto, no tendría una ganancia que él espera y simplemente se cerraría. Yo sé que no es correcto que todos los trabajadores den esa planilla, pero a veces no da por lo caro que es mucha la diferencia entre un trabajador que está en planilla y uno que no está. Entonces, si esto el Estado lo redujera, la diferencia, si costara solamente 2 veces lo que cuesta un trabajador informal, o sea, un trabajador formal costaría 2 veces el informal, de repente habría menos informalidad, pero es mucha la diferencia. Recuerde, tengo que planear planilla, estar en planilla tengo que pagar CTS, un sueldo más, vacaciones, un sueldo más, gratis en julio, gratis en diciembre, horas extra en promedio 2, utilidades en promedio 2, seguros y otros como escolaridad, lactancia y demás que me pide el Estado son como 10 sueldos. Entonces, realmente tener a alguien formal es tener a alguien que cuesta 4 veces el informal y va a ser el mismo trabajo realmente, ¿no? Solamente que no tiene los beneficios. Ya. Ojo, no estoy diciendo que sea correcto, sino entender por qué muchos prefieren contratar a gente por recibo por honorarios, ¿ya? Entender que no se puede tener a todos los trabajadores cuando mi negocio es tan pequeño o mi negocio no genera las utilidades como para tener a gente en planilla, ¿no? Obviamente que este no es el caso de las empresas grandes que ya lo hacen por un tema ya de ahorro de costos. Esa es otra cosa, ¿ya? Ahora, la baja productividad de la economía informal es primero, dice, las unidades productivas no invierten en tecnología debido a los bajos ingresos que obtiene y por no acceder al crédito. ¿Ya? Entonces, dice, la productividad, acá viene otro elemento. En la economía informal, ¿ya?, es baja. Baja productividad, ¿ya?, como ya habíamos visto, ¿ya?, recordando, ya habíamos comentado esto, cuando hay economía informal. A mayor economía informal, ¿ya?, menor productividad. ¿Ya? A mayor productividad, menor economía informal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Ya habíamos explicado un poquito esto otra vez. Dice, es primero las unidades productivas no invierten en tecnología. Entonces, como no invierto en tecnología, porque es una economía informal, porque mis ingresos son bajos y no me sirve, con mis ingresos bajos no justifica comprarme una máquina y tampoco puedo acceder a crédito porque estoy en el sector informal, ¿ya? Por ende, al tener baja tecnología, mi productividad también es baja. Segundo, desde el punto de vista laboral, la baja calidad educativa y poca preparación para desempeñar actividades productivas. Acá, chicos, viene algo que se menciona cuando se habla de esta parte. Dice que, según el INEI también, ¿ya?, que 10 de cada 10 trabajadores que solo tienen secundaria, o sea, no tienen mayor capacitación o preparación o calidad educativa para arriba, ¿ya?, de cada 10 trabajadores que solamente tienen secundaria, solo uno, o a veces ninguno, tiene acceso a lo que es planilla. En cambio, ¿ya?, de cada 10 trabajadores, 9 tienen acceso en algún momento de su vida laboral a estar en planilla. Entonces hay una relación donde
la productividad, también está la productividad, o en este caso sería la educación. A mayor capacitación, ¿ya? Y obviamente educación superior, hay menor economía informal, que por ende es menor empleo informal, pero a menor capacitación y al no tener acceso a lo que es educación superior, mayor es mi economía informal y mayor es mi informalidad laboral. Entonces, ahí también hay una relación indirecta. La baja productividad también se debe a esa baja calidad educativa y la preparación, a la baja calidad educativa y la preparación que hay para esto, ¿no? Entonces, hay una relación directa entre la capacitación también, perdón, hay una relación indirecta entre la capacitación y la economía informal, ¿ya? Como ya hemos visto.